2. ¿El señor Forestier, por favor? Tercero, izquierda, contestó el portero, cuyo tono amable evidenciaba la consideración que le merecía el inquilino. Jorge Duroy subió la escalera. Se sentía un poco incómodo, intimidado, molesto. Por primera vez en su vida vestía frac y el conjunto de su indumentaria lo inquietaba. Todo le parecía defectuoso. Los zapatos que, aunque no charolados, eran bastante elegantes, pues tenía la coquetería de calzar bien. La camisa de 4,50 francos, comprada aquella misma mañana en el Louvre y cuya pechera, demasiado delgada, empezaba a arrugarse. Sus otras camisas, las de todos los días, estaban todas harto estropeadas y no tenía una sola medianamente presentable. El pantalón, excesivamente largo, no se adaptaba bien a la pierna, hacía pliegues alrededor de la pantorrilla, tenía en suma esa apariencia característica que parece denunciar a las prendas de alquiler. Lo único que no le quedaba mal era el frac, pues había podido encontrar uno que se ajustaba exactamente a su talle. Subía lentamente los peldaños, palpitante el corazón, ansioso el espíritu, inquieto sobre todo por el temor de hacer el ridículo, y he aquí que de pronto se encontró ante un caballero tan bien vestido de etiqueta que lo miraba. Tan cerca se hallaban el uno del otro que Duroy hizo un movimiento hacia atrás, quedando luego estupefacto. Era el mismo, reflejado juntamente con la perspectiva de la galería en un gran espejo de pie colocado en el descanso del primer piso. Al verse mejor de lo que había pensado, se estremeció de júbilo. Como en su casa solo tenía un pequeño espejo que usaba para afeitarse, no había podido contemplarse de cuerpo entero, y en la visión fragmentaria de la improvisada vestimenta los defectos resultaban tan exagerados que la idea de parecer grotesco lo volvía loco. Pero he aquí que al verse de pronto en el espejo ni siquiera se había reconocido, tomándose por otro, por un hombre de mundo que al primer golpe de vista le había parecido muy bien, muy chic. Y ahora, al mirarse con más atención, reconocía que el conjunto era realmente satisfactorio. Se estudió entonces a sí mismo como hacen los actores para aprender sus papeles, sonrió, tendió la mano, hizo gestos para expresar sentimientos de sorpresa, de placer, de aprobación, graduó la sonrisa y la intención de la mirada para mostrarse galante con las damas y darles a entender que las admiraba y las deseaba. De pronto se abrió una puerta. Sobresaltado reanudó la ascensión de la escalera, esta vez rápidamente, temeroso de que alguno de los invitados de su amigo hubiera podido haberlo visto gesticulando ridículamente. Al llegar al segundo piso, se enfrentó con otro espejo y aminoró la marcha para mirarse al pasar. Estaba realmente elegante. Caminaba con gallardía. Este convencimiento puso en su alma una inmoderada confianza en sí mismo. Sí, no cabía duda, no podía menos que triunfar. Con esa figura, con su ambición de llegar y dueño de una voluntad resuelta y de un espíritu independiente, estaba seguro de ello. Sentía deseos de correr, de subir a saltos hasta el otro piso. Una vez allí, se encontró frente a un tercer espejo. Se retorció las guías del bigote con un ademán que le era familiar, se quitó el sombrero para alinearse el cabello y dijo para sí a media voz: «He aquí un excelente invento». Luego tocó el timbre. La puerta se abrió de inmediato y se encontró en presencia de un criado vestido de frac, grave, resurado, de tan impecable aspecto que Duroy se sintió nuevamente turbado, sin comprender de dónde provenía aquella vaga emoción, acaso motivada por una inconsciente comparación del traje de ambos. El lacayo, que calzaba zapatos de charol, preguntó a Duroy al tiempo que tomaba el sobretodo que éste, para no exhibir las manchas, llevaba al brazo: «¿A quién debo anunciar?». Y levantando un cortinado lanzó al salón donde el invitado debía entrar el nombre de éste. Pero Duroy, perdiendo repentinamente su aplomo, se sintió paralizado, jadeante. Iba a entrar por fin en la vida que tanto había esperado, que tanto había soñado. Se adelantó, finalmente. Una joven señora rubia lo esperaba, de pie y completamente sola, en una espaciosa habitación muy bien iluminada y llena de plantas, como un invernadero. Duroy se paró en seco, completamente desconcertado. ¿Quién era aquella señora que le sonreía? Pero recordó que Forestier era casado y el pensamiento de que esa hermosa y elegante dama rubia debía ser la mujer de su amigo terminó de azorarlo. «Señora, yo soy», balbuceó. Ella le tendió la mano. «Ya sé quién es, caballero. Carlos me ha contado el encuentro de anoche y me complace mucho que haya tenido la buena idea de invitarlo a usted a cenar con nosotros esta noche». Duroy enrojeció hasta las orejas sin saber qué decir. Se sentía examinado, inspeccionado de pies a cabezas, aquilatado, juzgado. Sentía deseos de justificarse, de inventar alguna excusa para explicar la negligencia de su indumentaria, pero no encontró nada y no se atrevió a tocar el delicado tema.
se sentó en el sillón que ella le indicó, y cuando sintió que bajo su peso se plegaba el mullido terciopelo del asiento, cuando sintió que se hundía dulcemente en ese mueble acariciante cuyo respaldo y brazos acolchonados lo sostenían delicadamente, le pareció que entraba en una vida nueva y encantadora, que tomaba posesión de algo delicioso, que llegaba a ser alguien, que estaba salvado, y miró a la señora de Forestier, cuyos ojos no se apartaban de él. Llevaba un vestido de casimir azul pálido que delineaba admirablemente su flexible talle y su exuberante pecho. Su cuello y sus brazos asomaban desnudos entre la blanca espuma del encaje que guarnecía el corsé y las mangas. Sus cabellos recogidos en lo alto de la cabeza rizábanse levemente en la nuca y formaban en el borde del cuello como una ligera nube de rubios plumones. Al influjo de su mirada, que sin saber por qué le evocaba la de la morena del Folies Bergère, Duroy se tranquilizó. La mujer de Forestier tenía ojos grises, de un gris azulado que le daba una extraña expresión, nariz fina, labios fuertes y una barbilla un poco llena, formando el conjunto una figura irregular y seductora, llena de gentileza y malicia. Era uno de esos rostros de mujer en los que cada línea revela una gracia particular, parece tener una especial significación y en los que cada movimiento parece deducir o disimular alguna cosa. Al cabo de un breve silencio preguntó a ella: ¿Hace mucho que está usted en París? Solo algunos meses, señora, respondió ella más dueño de sí. Tengo un empleo en los ferrocarriles, pero Forestier me ha dado la esperanza de iniciarme en el periodismo. Sí, me lo dijo, murmuró ella, sonriendo benévolamente. El timbre había sonado nuevamente y el criado anunció: la señora de Marelle. Era una señora morena y menuda. Entró con aire desenvuelto, luciendo un vestido oscuro, de corte sencillo, en el que de pies a cabeza parecía modelada. En su negra cabellera llevaba prendida una rosa encarnada que traía violentamente la atención y parecía dar a su rostro un carácter especial, poniendo en él la nota viva y brusca que le convenía. Una niña, una chicuela de faldas cortas, la seguía. La señora Forestier salió a su encuentro. «Buenas noches, Clotilde». «Buenas noches, Magdalena». Luego de que ambas se hubieran besado, la niña, con el aplomo de una persona mayor, ofreció su frente a la señora de Forestier. «Buenas noches, prima». La señora de Forestier la besó. Luego hizo las presentaciones: el señor Jorge Duroy, un buen camarada de Carlos; la señora de Marelle, mi amiga y un poco pariente mía; y añadió: «Nada de ceremonias ni cumplidos, ¿no les parece? Estamos como en familia». Duroy asintió. La puerta se abrió nuevamente y entró un señor muy bajo y muy grueso, casi redondo, que llevaba del brazo una señora alta y hermosa, mucho más alta y más joven que él, de maneras distinguidas y grave continente. Eran el señor Walter, diputado, financiero, hombre de dinero y de negocios, judío meridional, director de la Vie de Française, y su mujer, hija del banquero Basile de Ravelot. Llegaron, después uno tras otro, Santiago Rival, muy elegante, y Norberto de Varenne, con la solapa del frac un poco reluciente por el roce de sus largos cabellos que le caían hasta los hombros y esparcían sobre ellos la blanca escamilla de la caspa. Su corbata, mal anudada, no parecía muy flamante. Se adelantó con aires de veterano de la elegancia y, tomando la mano de la señora de Forestier, la besó la muñeca. Con el movimiento de la reverencia, el torrente de su larga cabellera se derramó sobre el brazo desnudo de la joven señora. Finalmente llegó Forestier, que excusó su retraso alegando haber sido retenido en el diario a causa de la interpelación planteada por el diputado radical Morel con motivo del pedido de un crédito para la colonización de Argelia. El criado anunció: «La cena está servida». Pasaron al comedor. Duroy fue ubicado entre la señora de Marelle y su hija. Sentíase otra vez molesto, pues lo cohibía el temor de cometer alguna inconveniencia en el manejo convencional del tenedor, la cuchara o los vasos. Tenía 4 de estos delante, uno de ellos ligeramente azul. ¿A qué bebida estaría destinado? Tomaron la sopa en silencio. Al fin Norberto de Varenne preguntó: «¿Han leído ustedes el proceso Gautier? Es un asunto muy curioso». Y se discutió aquel caso de adulterio complicado con extorsión. No se habló como se hablaba en las reuniones familiares de los asuntos comentados por los periódicos, sino como se habla de una enfermedad entre médicos o de legumbres entre hortelanos. Nadie mostraba indignación, nadie mostraba sorpresa por el hecho. Se buscaban las causas profundas, secretas de éste, con curiosidad profesional, con indiferencia absoluta por el crimen en sí. Se trataba de explicar claramente el origen de los actos, de determinar todos los fenómenos que habían dado lugar al drama, consecuencia científica de un estado psicológico particular. En esa investigación, en ese trabajo, también las mujeres pusieron apasionado interés.
Otros acontecimientos recientes fueron asimismo examinados, comentados, investigados en todos sus aspectos, con ese golpe de vista práctico y ese peculiar manera de ver de los traficantes de noticias, de los vendedores de comedia humana a tanto por línea, cómo se examinan, se manosean y se pesan en el comercio los objetos que se van a entregar al público. Luego se habló de un duelo y Santiago Rival tomó la palabra. Ese asunto era suyo, solo él podía tratarlo. Durois no se atrevía a abrir la boca. Se limitaba a mirar de tanto en tanto a su vecina, cuyo turgente cuello le gustaba. Un diamante sostenido por un hilo de oro pendía del lóbulo de la oreja como una gota de agua que se deslizara sobre la carne. De cuando en cuando la señora de Marelle hacía algunas observaciones que despertaban la sonrisa en todos los labios. Tenía un ingenio picaresco, agudo, de chica experimentada que ve las cosas sin prejuicios y las juzga con un escepticismo indulgente y amable. Durois hubiera querido decirle alguna galantería, pero no encontrando nada optó por dedicarse a la hija. Le llenaba la copa, le alcanzaba los platos, le servía. La niña, más seria que su madre, agradecía con una voz grave y leves movimientos de cabeza. «Es usted muy amable, caballero», y seguía escuchando a las personas mayores con un airecillo reflexivo. La comida era excelente y todos se mostraban encantados. El señor Walter comía como un ogro, casi sin hablar y con mirada oblicua. Por debajo de los lentes consideraba los manjares que le presentaban. Norberto de Varenne competía con él y dejaba caer gotas de salsa sobre la pechera de la camisa. Forestier, entre sonriente y serio, estaba atento a todo y cambiaba con su mujer miradas de inteligencia, a la manera de cómplices que realizan juntos una tarea difícil y que marcha a pedir de boca. Los rostros se enrojecían, las voces se animaban. De tanto en tanto el criado se inclinaba solícito y murmuraba al oído de cada comensal: «Corton, Chateau Larose». Durois encontraba el cortón muy de su gusto y dejaba que le llenasen una y otra vez la copa. Una deliciosa alegría iba adueñándose de él, una alegría cálida que le subía del estómago a la cabeza, que le corría por los miembros y lo penetraba por completo. Sentíase invadido de un bienestar pleno, de un bienestar de vida y de pensamiento, de cuerpo y de alma, y experimentó un deseo incontenible de hablar, de ponerse en evidencia, de ser escuchado y considerado como esos hombres cuyas expresiones, hasta las más triviales, todo el mundo saborea. La conversación que giraba sin cesar, enganchando las ideas, saltando de un tema a otro, después de haber pasado revista a los acontecimientos del día, rozando al azar 1000 cuestiones, retomó el hilo de la interpelación, Morel sobre la colonización de Argelia. Entre dos platos el señor Walter, escéptico y grosero por naturaleza, se permitió algunas bromas de mal gusto. Forestier habló de su artículo para el día siguiente. Rival reclamó un gobierno militar que acordara concesiones de tierra a todos los oficiales que tuviesen más de 30 años de servicios coloniales. De esa manera, decía, con gente que ha aprendido largamente a conocer y amar el país, que sabe su lengua y está al corriente de todos los graves problemas contra los cuales se estrellan infaliblemente los recién llegados, se crearía una sociedad enérgica. Sí, intervino Norberto de Varenne, esos señores lo sabrán todo, serán peritos en todo, menos en agricultura. Hablarán el árabe, pero ignorarán cómo se trasplanta la remolacha o cómo se siembra el trigo. Entenderán de esgrima, pero no de abonos. Lo que hay que hacer, por el contrario, es abrir a todo el mundo la puerta de ese país nuevo. Los hombres capaces saldrán a flote, los incapaces sucumbirán. Esa es la ley social. Sus palabras fueron acogidas con sonrisas. Sobrevino un silencio que rompió Durois. «Lo que falta ya es tierra productiva», dijo, sorprendido él mismo por el tono de su voz, como si nunca se hubiera oído hablar. «Los predios realmente fértiles cuestan tan caros como en Francia y son adquiridos para inversión de sus fondos de renta por potentados de aquí. Los verdaderos colonos, los pobres, aquellos que se exilan en busca de pan, son empujados al desierto donde por falta de agua la tierra es estéril». Todos lo miraron y él sintió que enrojecía. «¿El señor conoce Argelia?», preguntó Walter. «Sí, señor», respondió Durois. «He residido allí 28 meses. Conozco perfectamente las 3 provincias». Bruscamente, olvidando la cuestión Morel, Norberto de Varenne lo interrogó acerca de las costumbres locales que le refiriera un oficial. Se trataba del Mazab, esa extraña republiqueta árabe nacida en la parte más árida de aquella ardiente región. Durois, que había visitado 2 veces el Mazab, habló de las cosas típicas de ese curioso país, donde las gotas de agua valen como gotas de oro y donde todos los habitantes están obligados a prestar servicios públicos y la probidad comercial es más efectiva que en los pueblos civilizados.